pensar e imaginar están estrechamente relacionadas con el lenguaje articulado. El lenguaje verbal, señala Gubern, constituye una compleja habilidad específica para el pensamiento y para la comunicación social en el nicho biocultural humano, que se potencia con el lenguaje gestual y la vestimenta, entre otros. Sin embargo, los seres humanos no siempre encontramos la palabra precisa ni el momento oportuno para expresarla, y recurrimos a uno de nuestros mejores y más olvidados recursos, el silencio. En esta ocasión, estamos reunidos en torno a una de nuestras pasiones, esa actividad que realizamos generalmente sin recurrir a la articulación de la palabra, pero que detona el pensamiento y la imaginación, la lectura. El día de hoy, Román Gubern nos comparte su trabajo titulado Metamorfosis de la lectura, con el que nos invita a pensar en su compañía, haciendo un recuento histórico de la presencia del lenguaje como característica de nuestra humanidad. Después de un recorrido por los albores de la lengua, Gubern nos lleva a transitar en el proceso que va de la oralidad a la escritura, en el que el hombre, animal visual por excelencia, pasó de Homo sapiens a Homo loquens para transformarse muchos años después en Homo scriptor, y al que yo agregaría el Homo ludens, propuesto hace algunos años por Huizinga. La literatura, hija de la oralidad, sigue proliferando incluso en este mundo aparentemente tecnificado. Gubern señala que solo, cito, el 3% de las lenguas existentes en la actualidad tienen literaturas escritas, de tal suerte que en muchas comunidades de nuestro planeta los ancianos siguen siendo los depositarios de la memoria colectiva y la ancestral práctica de la narración de cuentos infantiles tradicionales una realidad vigente. Cita: la voz se suele tornar grave y profunda al referirse a las fechorías de la bruja y aguda al exaltar la aparición triunfal de la princesa. A esta expresiva elaboración prosódica se añade el muy decisivo lenguaje facial y gestual para mimetizar con la mano la altura del gigante o con las muecas faciales la fealdad del ogro. Fin de cita. La detonación de imágenes que se genera con la narración oral podría considerarse como una relación dialógica en la que el relator y el oyente crean un nuevo modelo de comunicación que derivará en la necesidad de anclar el texto con la escritura. Ese sistema gráfico de anotación del lenguaje que congela el habla y la convierte en perdurable, y que produce lo que Gubern considera como la epifanía del libro, la que paulatinamente, dada su penetración en la sociedad, fue transformando el ámbito de la lectura en voz alta, generalmente en público, al ámbito del espacio privado de la lectura silenciosa. Esta nueva práctica cultural provocó la crítica del libro impreso. Cito: muchos moralistas que recordaban que si la comunicación oral mantenía unido al grupo, la lectura privada aislaba al lector de su comunidad y contribuía a su asocialización, recluido en un placer solitario. Fin de cita. Con el paso del tiempo, la comunicación literaria, a decir de Gubern, se convirtió en un proceso que implicaba la producción, circulación, consumo e intercambio de sentido a través de textos relativamente estables, y que en el tercer capítulo de Metamorfosis de la lectura, se aprecia a través de una deliciosa selección de ejemplos. Los diversos soportes de lectura generaron nuevas figuras de lectores. Se acuñaron términos como la expresión de la alta cultura y su relación con el segmento de la sociedad lectora, y nuevos espacios y prácticas para los amantes de los libros. La invención de la litografía contribuyó al anclaje del imaginario de los lectores, como ha sucedido con Alicia en el País de las Maravillas, 1865, con las ilustraciones originales de John Tenniel, que aún hoy se reedita. La conjunción de imagen y palabra ha permitido el desarrollo del periodismo ilustrado, inicialmente con dibujos y años más tarde con fotografías.
El siglo XIX, el gran siglo de la novela y por lo tanto del libro y la lectura, suponía un encuentro de soledades, la soledad individual del autor con la soledad individual del lector, en el que la inquietud y el placer estaban presentes. Esta situación se vio modificada con los avatares de la modernidad que impactaron el ámbito de la cultura y de la que Gubern incluye varios ejemplos que causaron controversia tanto en las ciencias como en la literatura. Adicionalmente, con el incremento de los tirajes y la reproducción mecánica, se desarrollaron diversos soportes para géneros de aceptación popular. Después, la máquina de escribir que comenzó a fabricarse industrialmente en 1870, las plumas estilográficas 1880, la bombilla eléctrica 1878, la producción de papel, fueron instrumentos que impactaron los procesos de escritura y ampliaron el tiempo de lectura. En el siglo XX, la diada novela-cine está presente en el ámbito cultural, pero la gran novedad en el mundo de la literatura fueron las vanguardias, con su iconoclastia y su experimentalismo alzados a espaldas del mercado, haciendo surgir una nueva generación de lectores que navegaba entre las diversas propuestas, tanto surrealistas, neorrealistas o de literatura políticamente comprometida, en la que se escuchan voces de autores que habían transitado por el mundo motivados por el belicismo de la época y que dieron pie a propuestas tan distintas y distantes como las procedentes de Charles Bukowski, Paul Auster, Álvaro Pombo, Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaño, Kaderé, Orhan Pamuk, Haruki Murakami y Yoko Mishima. El recorrido que Gubern propone llega en su capítulo final a la computadora y al libro electrónico. Esta época ha sido impactada por las tecnologías de la mente, que han revolucionado el mundo de la información, dada su estrecha vinculación con el mundo de la lectoescritura. La computadora, esa procesadora de textos corregibles, legibles, copiables y transmitibles, ha postergado la producción manuscrita y el arte de la caligrafía, propiciando una nueva mirada a la producción textual manual de los escritores profesionales. En 2001 se pagaron en una subasta cerca de 1 millón de euros por el manuscrito del Ulises de Joyce. Sin embargo, señala, la sustancia estética de la literatura es la palabra, y la materia prima del escritor es la imaginación y el pensamiento abstracto. Incluso aboga por el trabajo a fuego lento, que exigía el proceso que iniciaba con el texto escrito a mano, su transcripción a máquina, por tratarse de una doble creación, y que buscaba una operación más perfeccionista. La mirada de Gubern a la sociedad moderna desvela la aparente realidad de una minoría informatizada que cree que la pantallización galopante y el conocimiento del ciberespacio impera en la población mundial. Gubern afirma categórico que el Internet constata el abismo entre inforricos e infopobres. Se detiene en la reflexión de las funciones escriturales de Internet por un lado, aquellas relacionadas con el envío de mensajes personalizados, el correo electrónico, y otros que identifica como mensajes globales, que tiene que ver con la sobreoferta de la información. Cita, Internet es literalmente un vertedero democrático de información desjerarquizada que recibe en igualdad de condiciones los textos de los sabios y los textos de los tontos. Fin de cita. Aunado a lo anterior, alude a las nuevas sociolectos utilizados en las mini pantallas de los teléfonos móviles y otros artefactos y de los que ya se ocupan los filólogos de la posmodernidad. Hace referencia a los blogs y a las funciones informativas que han desplazado a la televisión y a la prensa escrita en combinación con la publicidad financiadora de estos canales de comunicación. Finalmente, aparece el libro electrónico de vertiginosos cambios en su disponibilidad, desatando asuntos legales relacionados con los derechos de autor y otras curiosidades jurídicas. El libro electrónico impone su existencia para goce y disfrute del mercado lector del que formamos parte. Afortunadamente,
tanto Román Gubern como la mayoría de los que nos hemos reunido en este recinto ferial, estamos ligados emocionalmente con el libro, con este libro de papel, como es Metamorfosis de la Lectura, al que abrazamos, acariciamos y alojamos en los más acogedores lugares de nuestra casa. Y si aún nos queda espacio, lo grabamos en el disco duro de nuestra mente. Edith Mendoza. Gracias. Antes que nada quiero agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes y a Ana Laura la invitación a presentar este libro, Metamorfosis de la Lectura, y por supuesto la presencia del profesor Román Gubern. La historia de la lectura vive hoy uno de sus momentos más críticos y emocionantes de los últimos siglos, acaso el más importante desde mediados del siglo XV, en los albores de la imprenta de Gutenberg. Como lectores, creo que no faltan razones para sentirnos privilegiados. Somos testigos de una transformación que afectará para siempre nuestra forma de leer, pensar e imaginar. Es importante estar atento a los cambios, tener la mente abierta y mantener la crítica en guardia. No podemos encerrarnos en nuestra torre de marfil mientras la revolución digital ocurre frente a nuestras puertas, pero tampoco arrojarnos irreflexivamente a la corriente para ver a dónde nos lleva esta. Apertura y crítica deberían ser nuestras divisas. En esta historia, no todos los testimonios valdrán lo mismo. Los habrá ordinarios y superficiales, otros privilegiados y lúcidos. Hoy estamos aquí justamente para presentar uno de estos últimos, Metamorfosis de la Lectura, de Román Gubern, quien como pocos se encuentra en posición de orientar a los lectores acerca de este complejo proceso. No recordaré ahora sus credenciales académicas, que le sobran, ni una amplísima y bien conocida bibliografía que abarca la comunicación, la literatura, el cine, la televisión, el cómic, etc. Resistiré también la tentación de contribuir a la confusión originada en Wikipedia, ese falaz oráculo moderno, afirmando que su obra está traducida a 70 idiomas, o por qué no, a 90 o 120, y que una de sus principales aportaciones a la cultura ha sido la invención del trabalenguas Drapacap Patrukov. Román Gubern pertenece a esa rara especie de académicos y pensadores que no duda en bajar a la arena pública y compartir sus conocimientos sobre los más diversos asuntos. Su interés en la cultura popular, el cine, la televisión, el cómic, lo ha inmunizado de por vida del síndrome de la Torre de Marfil, y su obra constituye un puente único entre la denominada alta cultura y la cultura pop. En Metamorfosis de la Lectura, Román Gubern lleva de la mano al lector por un fascinante recorrido desde los inicios del lenguaje hasta el libro electrónico. La obra, por cierto, se originó en una conferencia dictada en nuestro país hace un par de años, y hay que resaltar que el libro conserva la amenidad y la fluidez de la conversación. Comienza recordándonos lo que con frecuencia solemos olvidar, que el hombre no es otra cosa que un primate más o menos evolucionado, y que el lenguaje es el producto de una larga y compleja evolución biológica. El Homo sapiens, en tanto animal simbólico, conoció también una serie de etapas. El Homo loquens, cuando empezó a hablar, hace aproximadamente 200.000 años. El Homo pictor, que empezó a expresarse gráficamente hace alrededor de 35.000 años. Y finalmente el Homo scriptor, que comenzó a escribir hace apenas unos 6.000 años. El autor resalta un hecho que también acostumbramos pasar por alto. En el dominio de las lenguas, la escritura no es la regla sino la excepción, y que solo aproximadamente el 3% de las lenguas existentes posee una literatura escrita. La escritura, no se diga eso que llamamos literatura, son creaciones culturales de un alto grado de sofisticación. Puestos en antecedentes, nos internamos entonces en la historia de ese singular soporte de la escritura que eventualmente llamaremos libro, el papiro, el pergamino, el códice. Oportunamente, Gubern menciona cómo en los primeros años de la imprenta, algunos lectores y coleccionistas veían con desconfianza ese objeto vulgar producido en serie y se negaban a incluirlo en sus bibliotecas, anticipando así la actitud de los actuales fetichistas del libro que condenan sin miramientos los nuevos soportes textuales. Este es, acaso, el hecho clave. El libro, como antes el pergamino o el códice, es el soporte del texto. Esta delicada red de sentidos, pues textus en efecto significa tejido, no depende de sus vehículos, aunque estos desde luego influyan en su recepción. En lo personal,
no me angustia demasiado la eventual e inevitable pérdida del soporte. Me preocupa la pérdida de sentido del texto, del sentido, por decirlo así, y de una particular forma de leer. Romain Gubern ha observado que una de las características más notables de la sociedad moderna es lo que denomina su pantallización, esto es, la omnipresencia de los dispositivos visuales en la vida cotidiana, en las computadoras, la televisión, el cine, los teléfonos, los reproductores musicales, etc. Esto forma parte, naturalmente, de la preeminencia de la imagen sobre la palabra, del progresivo desplazamiento de logos a favor de la imagen. A quienes en este momento están creciendo cercados, saturados por esta cultura visual, cada vez les costará más trabajo concentrarse en un texto escrito, hacer el esfuerzo que implica seguir una lectura. La falta de concentración y la dispersión de la atención de las nuevas generaciones no dejan de ser algo alarmante. No es una mera conjetura, es un hecho que me consta día a día en el aula. ¿Cómo pretender leer en serio cuando al mismo tiempo se tiene una computadora enfrente, se chatea, se actualiza el estatus en Facebook, se está maniáticamente pendiente del Twitter, se contesta un mensaje por teléfono y se escucha música en el iPod? ¿Será posible llevar a cabo en estas condiciones una lectura seria de, digamos, Platón, Montaigne o Borges? Los lectores más jóvenes tienen frente a sí un reto verdaderamente descomunal. Confieso que no los envidio. Para quienes nacieron en el siglo XXI, convertirse en un lector serio va a implicar un proceso poco menos que ascético, despojarse de todos esos distractores y enfrentarse a solas con el texto, recuperar el silencio y la concentración necesarios para aspirar a entenderlo. Y remarco aspirar, pues que nos dignemos a dedicar un rato de nuestro tiempo a Dante o Shakespeare no asegura en lo absoluto que realmente los vamos a entender. Leer mal es la cosa más fácil del mundo y es una práctica muy extendida. Lo único que hace falta es no ser analfabeta. Quizá, como han sugerido escritores como George Steiner o Philip Roth, el lector clásico sea una especie en vías de extinción. Había evitado hasta este punto ponerme apocalíptico y veo que ya me estoy yendo en esa dirección. Trataré entonces de retomar el rumbo. La cuestión es que no hay que desgarrarse las vestiduras por las razones equivocadas. Quienes proclaman el fin de la cultura y la civilización por el fin del libro, pasan por alto el hecho de que este, en realidad, es un objeto reciente. 4 o 5 siglos, en términos de historia, no es demasiado tiempo. Hubo imaginación, creatividad y pensamiento antes del libro y lo seguirá habiendo después de él. Por supuesto que nosotros como lectores, todos nosotros supongo, yo en lo personal al menos, estamos muy apegados intelectual y emocionalmente a ese maravilloso objeto. Tenemos una relación prácticamente sensual con él, no solamente leemos el libro, tocamos sus páginas, los olemos. No me entusiasma la idea de un mundo sin libros de papel ni bibliotecas, pero despreocupémonos. Pues si bien somos testigos del inicio de este proceso, lo más probable es que ninguno de nosotros vea su conclusión. Los libros nos acompañarán mucho tiempo más, conviviendo con los nuevos soportes. Al final de su obra, Romain Gubern hace un recuento de las ventajas que ofrece el libro tradicional sobre el libro electrónico. Algunas de ellas han sido ya o serán corregidas pronto por la tecnología, otras quizá tomen algo más de tiempo y otras nunca serán superadas. Lo importante es que los nuevos soportes sigan siendo vehículos del texto. Lo fundamental, que la nuestra siga siendo la cultura de logos y que en los últimos días alguien pueda decir que al final, como al principio, fue el verbo. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la Feria de Monterrey y a mis compañeros de mesa las sugerentes y espléndidas introducciones que han hecho. Yo voy a hacer alguna apostilla a lo que se ha dicho. Este libro es un libro de antropología cultural, aunque acaba aterrizando en el campo de las nuevas tecnologías. Pero mire, el enfoque, la mirada, la intención es hacer un libro de antropología cultural. Debo empezar con una obviedad, y es que, a diferencia de los restantes mamíferos, cuya supervivencia depende del olfato y el oído, el ser humano es un animal visual. Y desde que se alejó y se puso en estación vertical, el olfato se alejó de los lugares interesantes para olfatear. Y la mirada se convirtió
en la protagonista cultural del ser humano. Hasta tal punto que Epicuro llega a escribir que la visión es una forma de tacto a distancia. Qué interesante. La visión es una forma de tacto a distancia. Y el lenguaje popular ha recogido esta intuición de Epicuro cuando habla de desnudar a alguien con la mirada. Desnudar a alguien con la mirada, que implica efectivamente el sentimiento, el tacto, ¿no? Bien, pues una consecuencia del animal visual es efectivamente el protagonismo que ha tenido la mirada humana en el campo de la comunicación y de la aculturación a lo largo de las diferentes sociedades. Es verdad que en el debate sobre el libro tradicional, el libro códice, tal como lo hemos conocido durante muchos siglos, y las nuevas tecnologías, es verdad que suele haber una confusión perturbadora entre el libro entendido como capital intelectual polidisponible y el libro como objeto físico. El libro como capital literario polidisponible para soportes diferentes, el software, lo que llamamos el software, la información, el libro como información y el libro como objeto físico. Y en esos malentendidos estamos todavía atrapados cuando se discute qué es un libro o qué no es un libro. Y mi trabajo, que por cierto fue un encargo del editor de Anagrama, ese libro lo escribí a raíz de una conferencia y está presente en la sala Jorge Herralde, editor de Anagrama, y al terminar mi conferencia me dijo: quiero que me hagas un libro sobre esto que has contado. Y el libro es fruto de este encargo editorial. Quiero decirles que a lo largo de la historia del libro se han recorrido lo que yo llamo las 6 P's, a saber, los soportes de información literaria: la piedra, el papiro, el pergamino, el papel, la pizarra y la pantalla. Las 6 P's: la piedra, el papiro, el pergamino, el papel, la pizarra y la pantalla. Y ahora estamos en el debate agónico entre si el libro en papel sobrevivirá o no sobrevivirá. Yo pienso que va a sobrevivir porque, les diré por qué, no por un capricho, porque en la teoría de la comunicación hay una ley que se acuñó en los años 60, más o menos, del siglo pasado, que se llama la ley de usos y gratificaciones. ¿Qué nos dice la ley de usos y gratificaciones? Nos dice que cuando un medio tiene el mismo uso pero gratificación superior, elimina al anterior. Ejemplo: cuando aparece el cine sonoro, se extingue el cine mudo, porque el uso del cine sonoro es el mismo que el cine mudo, pero la gratificación es superior. Cuando aparece el cine y la televisión en color, se extingue el cine y la televisión en blanco y negro, porque el uso es el mismo, pero la gratificación es superior. En cambio, cuando aparece la televisión, no se extingue la radio, porque los usos de la radio son distintos de la televisión, porque podemos manejar oyendo la radio, pero no podemos manejar viendo el espectáculo televisivo. Por tanto, yo he intentado aplicar empíricamente los hallazgos de la teoría de usos y gratificaciones y veo que los usos del libro electrónico son los mismos prácticamente que el libro de papel, pero las gratificaciones son de orden distinto. Y al ser de orden distinto, no se puede predecir la necesaria extinción del libro de papel. Porque efectivamente, y les voy a decir claramente cuáles son las ventajas, cuáles son las virtudes o características del libro electrónico. El libro electrónico tiene una ventaja indiscutible, que es que contiene una biblioteca entera. Una tablet puede tener 15.000 volúmenes, 20.000 volúmenes. Eso obviamente es una ventaja muy relevante. Otras ventajas que tiene el libro electrónico, pues bueno, pues que ventaja ecológica: respetamos los bosques. La fragilidad del papel desaparece. Pero también les debo decir que si yo tiro al suelo un libro, no se rompe.
Si yo tiro al suelo un libro electrónico, se rompe. Si yo mojo un libro en papel, se moja y se pone a secar y se seca. Si yo meto en una piscina el libro electrónico, se acabó el libro electrónico. Hemos hablado de ecología. No les he dicho el problema de las baterías. La batería es lo más contaminante que hay, de las cosas que es más contaminantes que hay. Por tanto, vean ustedes que los usos son los mismos, pero las gratificaciones son de orden distinta. Y eso hace que efectivamente haya este interrogante en el horizonte que augura, a mi juicio, una larga coexistencia entre los dos productos, como ocurrió con el libro rollo. El libro originario, el libro históricamente fundacional, fue el libro de papiro de rollo que Egipto transmitió a Grecia y a Roma, y el libro códice en papel, que coexistieron durante 4 siglos, coexistieron el libro rollo y el libro códice. Y finalmente el libro rollo desapareció porque tenía desventajas obvias. El libro códice permitía escribir unas 2 páginas, por tanto más información, y permitía localizar la información mejor que el rollo, porque el rollo había que desplegarlo enteramente para ver dónde estaba aquella frase que uno buscaba. Por tanto, de nuevo, ley de usos y gratificaciones. Es verdad que además el libro se adentra en una serie de cuestiones casi metafísicas, ¿no?, acerca de la cultura humana, porque evidentemente no solo se habla del libro electrónico, que es un tema central en mi texto, sino que se habla de las lecturas en las pantallas, en las múltiples pantallas que tenemos, del teléfono celular, de la computadora, del GPS, del BlackBerry, de las multitud de pantallas digitales que tenemos en la actualidad, ¿no? Y ahí entra otro debate bien interesante, que es el tema de lo analógico y lo digital, que es una de las guerras que tenemos tecnológicas planteadas. Yo les confieso, yo veo a algunos jóvenes en la sala que son ya nativos digitales, como los estudiantes. Los estudiantes en las universidades son ya nativos digitales. Yo me confieso nativo analógico, por razones de edad, como unos cuantos que veo por aquí también delante, ¿no? Y debo decirles que es una falsa batalla, una falsa contienda simbólica pretender oponer analógico y digital, porque en la naturaleza coexiste lo analógico y lo digital con sus funciones propias. Les voy a poner un ejemplo: la visión humana. La fisiología de la visión humana es digital, porque la luz que entra en el ojo va a la retina, y la retina es un mosaico de células fotorreceptoras que digitalizan la luz incidente y envían estímulos, impulsos digitales a través del nervio óptico al cerebro. Por tanto, la fisiología de la visión es digital, pero el resultado cognitivo y psicológico es analógico. No vemos un mundo de puntitos, vemos un mundo de formas continuas y compactas. Por tanto, en la visión humana, el proceso de la fisiología es digital, el estadio final perceptivo es analógico. Por tanto, digo esto para señalar esas falsas batallas entre yo soy digital, tú eres analógico, ¿no? Los dos son funcionales para las funciones específicas que deben ser, ¿no? Por tanto, mi libro es un libro un poco de antropología cultural, que intenta otear ese futuro, en donde yo les doy datos empíricos. En España en este momento el libro electrónico supone el 1% del mercado. Ya sé que en Estados Unidos es un poco más, pero digo un poco más, no mucho más, ¿no? Entonces está por ver cómo evolucionará esa competencia entre el libro códice, cuyo atractivo se basa en el fetichismo del objeto diferenciado, por el diseño de la portada, por la dedicatoria del autor o de la persona que me lo ha regalado, por el tacto y el olor, el fetichismo del objeto diferenciado y el soporte de información homogéneo, estándar, en la pantalla, que usamos todos cuando trabajamos con el ordenador. Esos son un poco los dilemas, los retos que plantea el libro, y que
acaba con un no fin, o con un final, por decirlo con Umberto Eco, con un final abierto, no es un libro que se queda clausurado con una conclusión definitiva. Ahí se propone una serie de ideas, de propuestas, de sugerencias, de hipótesis, y luego ya cada uno piense lo que piense y la historia dirá quién tiene la razón. Por tanto, yo soy de los que creo que va a haber una larga convivencia entre el libro códice que hemos vivido, que conocemos desde hace siglos, y el nuevo libro electrónico, y la nueva cacharrería, me gusta llamarla así, la nueva cacharrería electrónica, la pantallización de la sociedad, que está en el teléfono, está en el GPS, está en el radar, está en tantos aparatos que utilizamos cotidianamente, y ahí es un libro con final abierto, con obra abierta, como decía Umberto Eco, para que el lector reflexione y saque sus propias consecuencias. Eso es lo que quería decirlo, y si alguien del público desea formular preguntas, yo encantado los contestaré con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Al principio del primer capítulo, usted habla acerca de primeramente de lo que nos diferencia de los animales, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso de la relación entre competitividad y cooperación, y bueno, y también con el fenómeno de la lectura silenciosa, con el libro analógico, y me gustaría saber cuál es su perspectiva acerca de la digitalización, también de lo digital, y cómo las personas también ahora están absortas, ¿no?, en un mundo digital, en tantas, como usted dice, en una diversificación y también en una exceso de información, en el caso de una simple pantallita del internet. Me gustaría saber eso. Bueno, me ha formulado muchas preguntas en poco tiempo, pero en fin, le voy a dar un dato que me parece que es relevante acerca de la cultura digital. El medio digital que recauda más dinero en el mundo, más que la industria del cine y de la música juntas, son los videojuegos. Los videojuegos ocupan un lugar central en el ecosistema mediático contemporáneo, y es el artefacto que recauda largamente más ingresos que la industria musical, lo que antes llamábamos industria discográfica, así se llamaba, y la industria del cine y del audiovisual, ¿no? Lo cual invita a reflexionar sobre un tema que se llama la interactividad, la importancia de la interactividad. Digo interactividad porque usted me ha hablado de un tema muy importante que sería toda una conferencia, ¿no? Cómo el simio se hace hombre gracias a esa combinación entre competencia y cooperación. La competencia está en la manada de chimpancés o de gorilas. Cuando el chimpancé alfa o el gorila alfa declina, los jóvenes van a por él adentelladas para compartir las hembras que acapara el macho alfa, y el poder que acapara. Lo explica muy bien Freud en Totem y Tabú, ¿no? La muerte del padre, la muerte del jefe de la horda, ¿no? Pero evidentemente, como que la competencia es algo que está en el mundo animal, por la competencia por la comida, la competencia por las hembras, etcétera, etcétera, en el hombre además aparece la cooperación. Y la cooperación es un factor fundamental en la construcción del tejido social conjuntivo que permite fundamentar la sociedad humana, ¿no? Y por tanto somos competitivos y somos cooperativos, ¿no? Por tanto, la cultura digital, ya le he dicho que la cultura digital se ha convertido un poco en una etiqueta, pero también le he dicho que en la naturaleza coexiste lo digital y lo analógico, porque cada uno tiene su función y sus optimizaciones. Entonces no hay que echar, hay un refrán castellano antiguo, echar al bebé con el agua de la bañera, ¿no? No sé si los México también lo dicen eso. Bueno, es evidente, el digital tiene su lugar en nuestra cultura, pero también tiene lo analógico, ¿eh? La pintura es un arte analógica.
la fotografía digital, la fotografía es analógica, hasta que utilizamos cámaras digitales. Por tanto, hay que ser un poco ecléctico, hay que huir de los clichés, de los estereotipos y saber que el mundo expresivo es tan rico que admite lo analógico y lo digital. Y eso es parte integrante de la propia naturaleza, como he explicado, con la visión humana, que tiene una etapa fisiológica de tipo digital y una resultante psíquica de tipo analógico, y coexisten las dos, ¿no? Por tanto, mi libro no pretende tampoco ser un libro dogmático que trae unas conclusiones definitivas, ni lejos de mí, madre mía, sentar dogma en ese tema, ¿no? Pero hace una serie de propuestas abiertas para que el lector coopere y colabore en entender ese futuro de la cultura humana basada en el texto escrito, que por cierto, ya que hablaba del texto escrito, me parece que una de las grandes contribuciones que ha hecho la cultura digital al texto escrito es el invento del hipertexto. Esto me parece fundamental. El hipertexto es el gran perfeccionamiento de lo que en la Edad Media se llamaba el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia, los árboles de la ciencia. Esta arborescencia que permite las conexiones intertextuales del hipertexto es efectivamente tiene un valor enciclopédico enorme, ¿no? Lo que ocurre es que hay que ir con mucha cautela, porque Internet es un vertedero, y en el vertedero vale lo mismo el papel del sabio que el papel del tonto. Entran allí con iguales derechos el papel del sabio y el papel del tonto. Y eso está... Y recuerdo que Umberto Eco en un lugar escribe: cuando uno busca bibliografía sobre un tema concreto y le surgen 1000 títulos de libros, tener 1000 títulos es como no tener ninguno, porque la información debe ser jerarquizada. Es decir, no, para ese tema que tú buscas hay 4 fundamentales, no 1000. Pero tú dices, catedrales medievales, y salen 1000 títulos. ¿Y qué hago yo con 1000 títulos? Es como no tener ninguno, ¿no? Por tanto, la jerarquización de la información, la identificación de las prioridades y saber navegar para esquivar el papel del tonto y elegir el papel del sabio, ¿no? Más allá de la diferencia física del papel al libro electrónico, el contenido en sí, lo que usted llamó el software, de alguna forma vemos a los jóvenes, yo estoy en la época analógica también, y la comunicación se da ya ahora en 144 caracteres o menos, que permite el Twitter. Y la posibilidad del joven, por lo menos lo que yo veo, de leer un texto relativamente extenso y concentrarse en él se ha diluido mucho, no solamente por los distractores que mencionaba Pablo, con que se están haciendo con muchas cosas a la vez, sino de alguna forma hay diera la impresión, un impedimento evolutivo mental que le permite estar más allá. Mi pregunta es, ¿usted piensa que va a cambiar la forma como se escriben los textos? ¿Habrá textos cada vez más cortos? ¿Encontraremos novelas con capítulos de 100 palabras en vez de 3000? ¿Se perderá el arte de la escritura a lo largo, como la teníamos antes? Es una buena pregunta. Le quiero recordar que Monterroso ha escrito el cuento más corto de la historia, hasta donde yo sé. No sé si hay alguno más corto todavía, que el del dinosaurio. Fíjese usted que en los SMS, ¿aquí le llaman SMS también a los textos? El SMS es paradójico, porque es cierto que hay muchas palabras contraídas, en vez de la Q se pone una K, etcétera, etcétera, pero a la vez que se produce esta contracción textual, se produce en contradicción una expansión textual con el uso de los emoticones. Emotion más plus icons. Entonces, bueno, se está produciendo una contradicción entre economía y expansión. ¿Por qué? Porque el emoticón caldea y eleva la temperatura emocional del mensaje, que es telegráfico, y como es tan telegráfico y tan impersonal, hay que subir la temperatura emocional al mensaje y se le pone un emoticón, una cara que sonríe o que llora, Por tanto, la creatividad está sujeta a vaivenes y a contradicciones, como la propia historia de la literatura. Y estamos afrontando una nueva etapa literaria, y es verdad, le voy a decir una cosa. Yo soy de los que pensaba, y eso está implícito en su pregunta, que hoy día poca gente es ya capaz
de tener la actitud serena, paciente, meticulosa, de enfrentarse a Guerra y Paz, o a La búsqueda del tiempo perdido, o a El hombre sin cualidad, esos libros que tienen miles de páginas, ¿no? Bueno, y decía, hoy día, ¿qué joven va a decir, el 1 de junio empiezo Guerra y Paz, o empiezo Proust, para tenerlo, acabo de leer el 30 de septiembre, con disciplina, cada día 100 páginas, bueno. Pero sin embargo, usted observa que la trilogía Millennium, que también es homologable por su extensión a Guerra y Paz, es un bestseller que se ventila y vuela como el viento. O la saga de Harry Potter. Los adolescentes agarran a Harry Potter y se lo zampan en 3 o 4 días, ¿no? Por tanto, esa prevención de que ahora los jóvenes no van a leer porque están en la facilidad, los hechos lo están desmintiendo. Es posible que lean a Harry Potter y no lean a Tolstoy, no digo que no, pero en todo caso el hábito de la lectura extensa sigue vivo cuando el texto interesa. Por tanto, estamos haciendo una serie de fenómenos paradójicos que son dignos de la antropología cultural, de investigaciones como yo que he llevado a cabo. Es que me encargaron la tarea de preguntarle algún libro importante en su vida o algún libro que haya sido un parteaguas también. Mire, yo he publicado más de 40 libros, sin contar los que publiqué cuando era joven con seudónimo, porque yo fui también un negro, digo negro, amarrados a las editoriales de encargo. Oye, una historia de la pintura moderna. Yo tengo una historia, no voy a decir dónde está editada, pero tengo una historia de la pintura moderna que cuando tenía 20 años me encargaron, y otras sobre tramas psicológicos, y otras sobre la vida de Chaplin. Yo tengo una producción incipiente con diferentes seudónimos, como es frecuente con los jóvenes que empiezan. Yo trabajaba en editorial, estaba en el staff, en el equipo, y decían, oye tú, ahí conviene que hacer historia de las religiones, y yo sin cortón ni perezoso me ponía a escribir una historia de las religiones, con toda la audacia del mundo, firmando con seudónimo naturalmente, ¿no? Pero en fin, sí, ahí está, y las religiones se reeditó un par de veces además, no se crea. Pero cuando ya tuve alas para volar con mi personalidad propia, después de esta etapa de aprendizaje que es en la juventud, tengo publicados más de 40 libros, ¿no? Y mis intereses han oscilado entre las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el primer libro en que abordé las nuevas tecnologías fue un libro que se titula El simio informatizado, que era una especie de réplica o continuación, o que aspiraba a dialogar con el mono desnudo de Desmond Morris. El mono desnudo es hoy un simio informatizado. Esta era la lógica de mi reflexión. Libro que, por cierto, obtuvo un premio importante en España, el premio Fundesco, y fue la primera vez que abordé el tema de las nuevas tecnologías. Es un libro ya obsoleto porque ha ido todo muy rápido, ha cambiado mucho, pero El simio informatizado es mi primer libro sobre nuevas tecnologías, que fue seguido por otros, por un par más, como El Eros electrónico y alguno más que ahora no recuerdo. Y ese ha sido un vector. Pero luego hay otro vector que no tiene nada que ver con eso, que es la etología, el comportamiento humano, que me interesa mucho. Y el primer capítulo, el origen del lenguaje, es tributario de eso. ¿Y sabe usted cómo empezó mi interés por la etología? Pues se lo voy a contar. Yo estuve enseñando historia del cine. Yo fui el primer español que enseñó historia del cine en Estados Unidos, en universidades norteamericanas. Gracias a Franco. Lo único que yo debo a Franco, el único que puedo agradecer a Franco, es que me empujó al exilio y pude empezar mi carrera académica en Estados Unidos. Ese es lo único que puedo agradecer. Y estando enseñando en el Instituto Tecnológico de California, en ese centro había, en esa época, años 70 estoy hablando, un sabio alemán, premio Nobel de Biología, que era Max Delbrück. Y que hicimos cierta amistad. Él era biólogo, yo era historiador del cine, y de vez en cuando me invitaba a cenar a su casa con su mujer. Y un día estábamos cenando con él, con su esposa y con un profesor de literatura inglesa. Y el profesor de literatura inglesa dice, he leído algo muy curioso y quiero a ver si Max me lo puedes aclarar. He leído de un bebé que había ido gateando hasta un precipicio, había mirado el vacío y se había dado media vuelta y se había retirado del peligroso abismo.
y se preguntaba en voz alta, ¿cómo un bebé sin experiencia previa del peligro del vacío es capaz de reconocer el peligro y volverse para atrás? Y Max Delbrück, con gran aplomo, le dijo, eso lo hacen todos los mamíferos, porque si no fuese así, la especie humana se habría extinguido caída por un barranco. Y esa fue la chispa que entonces le pregunté a Max, oye, esto del comportamiento animal, cuéntame. Y me recomendó que leyese a Konrad Lorenz, que en esa época había cierta sospecha ideológica, porque era un sabio que había trabajado en la Alemania nazi. La obra de Konrad, que es muy importante, él había trabajado en el Tercer Reich, en Alemania, y siempre hay sospechas de la gente que ha trabajado en la Alemania nazi, naturalmente, ¿no? Me dijo, no, es de fiar, y entonces fui tomando interés por el comportamiento animal, porque el comportamiento animal me iluminó el comportamiento humano, porque finalmente somos simios evolucionados, somos primates, somos descendientes de los grandes simios de los bosques africanos. De modo que en mi carrera se han combinado cosas tan raras y tan heterogéneas. Bueno, historiador del cine, oficialmente historiador del cine, catedrático de historia del cine, pero la etología y las nuevas tecnologías, de ese maridaje, de estos cruces, de estas fecundaciones, ha nacido mi bibliografía de más de 40 títulos que tratan desde el cómic a la imagen, a la realidad virtual. Tengo un libro sobre el bisonte y del bisonte a la realidad virtual, y ya sé que es una bibliografía un poco pintoresca. Digo pintoresca, de acuerdo con los cánones ortodoxos de la academia, pero me siento orgullosa de haber picoteado tantas cosas, ¿no? Porque me interesa el animal humano. Y como me interesa el animal humano, me interesa el lenguaje, me interesan sus productos, me interesan sus fantasías, me interesa mucho el psicoanálisis. Entre los varios libros que tengo en proceso de producción, porque siempre tengo varios libros a la vez, es uno, les va a asombrar, que se llama Enciclopedia del erotismo en los cómics, que comienza con acusticofilia, el ecuterisme, se excita con los gemidos o con los suspiros que oye en la puerta de al lado, a zoofilia, de acusticofilia a zoofilia, ilustrado con viñetas de cómics publicados en la historia del cómic, ¿no? Lo he hecho en colaboración con un coleccionista de cómics, que el mejor, a mi juicio, el mejor coleccionista de cómics de Europa, que es un amigo mío, que fue el que propuso el tema. Me dijo, oye, yo te elijo las viñetas y tú pones los textos. Vale. Y el año que viene, si alguien tiene ideas perversas o sofisticadas, podrá consultar las cosas más raras del mundo en la enciclopedia del erotismo de los cómics, que empieza con acusticofilia y acaba con zoofilia, ¿no? Y entre medio todas las cosas que pueden imaginarse y algunas que no se imaginan, ¿no? Bueno, por tanto es uno de mis libros futuros que saldrá, ¿no? Y bueno, entonces, digo esto porque yo reconozco inmodestamente, debo decir, la singularidad de mi producción, porque lo normal es que la gente tiene una línea de trabajo. El filólogo escribe sobre lingüística y solo habla de lingüística y de gramática y de gramatología y de sintaxis. El historiador de la pintura solo habla de iconografía, Gombrich, ¿no? O Panofsky. Y yo tengo una obra dispersa, heterogénea, variopinta es un buen adjetivo, y es como soy yo. No puedo evitar tener una obra variopinta porque tengo diferentes centros de interés, Yo recuerdo que había y con eso quiero acabar porque no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero ya que me han preguntado, yo recuerdo que había una persona que yo respetaba mucho, que había estado exiliado en Argentina porque había sido el responsable de la política de cine de la República durante la Guerra Civil, y volvió del exilio en los años 50. Nos hablábamos de usted porque él era mucho mayor que yo, y me decía, Gubern, usted tiene una cabeza como Napoleón. Y decía, don Manuel, ¿qué quiere decir con eso? Dice, sí, tiene como cajoncitos, y abre un cajoncito y cierra el cajoncito y salta otro cajoncito. Yo no sabía que la cabeza de Napoleón estaba hecha con cajoncitos, ¿no? Pero como respeto y creo a lo que me decía don Manuel Villas López, pues bueno, pues tengo una cabeza como Napoleón, con cajoncitos que se cierran y se abren y permiten saltar de una cosa a otra, ¿no? De la antropología, la lingüística, la etología, las nuevas tecnologías, la ingeniería, la cultura digital, la iconografía, que son temas que he trabajado en mi obra, con más de 40 libros. Buenas noches. En un país de
pocos lectores, ¿cuál es el impacto que pueda haber en cuanto al surgimiento del libro electrónico y de los aparatos electrónicos? ¿Qué es lo que se causa con eso? La pregunta es muy pertinente. Vivimos en lo que se llama la sociedad dual, que se divide en inforricos e infopobres. Cuando decimos que Internet es un sistema global, estamos mintiendo, porque las conexiones a Internet en el África subsahariana suponen el 2% de la población. Y me gustaría saber cuál es en Haití o en Bolivia el porcentaje de conexiones a Internet, que no andará muy por encima del 2%, ¿no? Por tanto, es una sociedad dual en donde estamos los inforricos coexisten con los infopobres. Los inforricos tienen más dinero, más oportunidades laborales, más capacidad de prosperar, y los infopobres pues ganan menos, tienen menos oportunidades. ¿Cuáles son los elementos que determinan la divisoria entre inforricos e infopobres? Pues son tres, a saber, el nivel económico, el nivel educacional y la edad. A menos nivel económico, a menos nivel educacional y a más edad, menos digital se es. Y efectivamente hay un norte y un sur en el planeta Tierra, pero no solo en el planeta Tierra, sino en la República de México. Y dentro de la República de México, en la ciudad de Monterrey, hay un norte y un sur, como hay también en el DF. En esa ciudad hay un norte y un sur. Perdona que yo la ciudad no la conozco, pero estoy seguro que hay un norte y un sur, como lo hay en Barcelona y en Madrid y en París, que sí conozco, ¿no? Por tanto, su pregunta es pertinente. Hay una asimetría en la capacidad de la población en acceder a medios digitales, porque efectivamente el planeta Tierra padece un desequilibrio económico-social dramático. Si lee usted el periódico cada día encontrará datos sobre hambrunas, sobre enfermedades, sobre carencias en Somalia y aquí y allá, en todas partes, ¿no? Por tanto, cuando usted me habla en los países poco desarrollados, debo decirle que son efectivamente víctimas de una brecha que en vez de cerrarse se está ampliando cada vez más. Cuanto más rápido va el desarrollo industrial en los países avanzados de Occidente, y más rápido por razones de competitividad y de productividad y de economía y de beneficios, y hay que sacar un cacharro nuevo y otro más sofisticado, cuanto más rápido va efectivamente la carrera de nuevas tecnologías, más se amplía el abismo, el precipicio que separa al norte del sur